¿qué tal? Les saluda Fabiana Ochoa. Bienvenidos a nuestro programa. La geografía es la ciencia encargada de estudiar las relaciones entre la sociedad y el espacio geográfico. Esto nos permite tener una mayor comprensión del mundo que nos rodea. Es por eso que desde el año 1950 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es el encargado de investigar, producir e informar todo lo relacionado con el mundo de la geografía. Este es el tema central en nuestro programa de IGAC TV, Mapeando un Nuevo País. Estudios geográficos. Bienvenidos. A continuación, nuestros titulares. ¿Dónde surgen los primeros estudios geográficos? Agustín nos trae el oficio del geógrafo. ¿Por qué el IGAC es la autoridad en estudios geográficos? Conozca nuestras publicaciones. La geografía es una ciencia que estudia las variaciones de los fenómenos sobre la superficie terrestre y la interacción con el hombre. Históricamente, sus conocimientos son la pieza fundamental para conocer en qué lugar nos encontramos ubicados en el espacio. Conozcamos más sobre la geografía en la historia. En la antigüedad, los primeros indicios de los estudios geográficos se asignan a las observaciones de los griegos y romanos, quienes generaron las primeras relaciones entre relatos de viaje, historia y geografía. Aristóteles fue uno de los primeros filósofos que afirmaron que la Tierra era redonda, basado en la observación de los astros, los eclipses y la gravedad. Más adelante, Ptolomeo recopila todos estos conocimientos y realiza interesantes mapamundos y una obra llamada Obra Geográfica. Ya en la premodernidad, que da paso a las crónicas y noticias de las Indias, permite la exploración marítima y la descripción de nuevos territorios. Como consecuencia del auge de las exploraciones científicas a lo largo del mundo, los estudios geográficos lograron institucionalizar a la geografía como disciplina. Posteriormente, Karl Ritter formaliza el estudio de la geografía y crea la Sociedad de Geografía de Berlín, siendo uno de los primeros en relacionar los fenómenos históricos, culturales y económicos. Más adelante, Friedrich Ratzel demostró que el medio físico determina el comportamiento social y demográfico de las personas. Espere más sobre el origen de la historia de la geografía. La geografía incluye diferentes campos del conocimiento y una de las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es realizar un análisis integral de nuestro territorio. Esto incluye lo político, económico, social, cultural y ambiental. Para esto se emplean los estudios geográficos. Bueno, para entender qué es un estudio geográfico, lo primero que debemos saber es qué es geografía. La geografía es una disciplina que provee conocimientos básicos en la descripción y en la localización de objetos y lugares sobre una superficie terrestre. Pero la geografía es mucho más que eso. Uno de los quehaceres más importantes de la geografía es el entendimiento, la explicación y el análisis de las diferentes dinámicas territoriales. La geografía es una ciencia que le aporta al Estado en aspectos muy importantes. Por ejemplo, la planeación, el ordenamiento territorial, los temas ambientales, los conflictos entre regiones, entre muchas otras cosas más. Para ello es que nosotros hacemos estudios geográficos. Pero, ¿qué se necesita para hacer un estudio geográfico? Lo primero que se necesita para hacer un estudio geográfico es la ubicación del lugar que vamos a estudiar y sus características. Esto debe estar apoyado de imágenes de sensores remotos y cartografía. Para un estudio más específico, nosotros nos apoyamos en otras instituciones con otro tipo de información, como por ejemplo la población, cambios climatológicos, economía, cultura y muchos otros datos más. También hacemos un trabajo en campo. Allí se hacen encuestas con los pobladores y las autoridades locales. Pero para entender un poco más del tema, acompañamos a un grupo de ingenieros a hacer un estudio geográfico. Para elaborar un estudio geográfico en el IGAC se siguen las siguientes etapas. Primero se reúne un grupo de expertos quienes identifican un objeto, un problema o fenómeno de interés geográfico, se definen unos alcances y objetivos para el estudio y finalmente se establece un marco teórico que guiará el estudio geográfico a futuro.
La idea allí, por supuesto, es verificar cómo ha sido el proceso de conurbación de los dos municipios, de los dos cascos urbanos, derivados de toda la dinámica que viene desde Bogotá, desde la misma ciudad capital, y cómo eso está impactando también la región. Aquí podemos comparar una fotografía del 50, una del 60 y una del 70 y una actual. Entonces aquí podemos observar que Chía y Cajicá prácticamente están juntos. Pensar en la preparación para el trabajo de campo. ¿Quiénes van a ir al trabajo de campo? Dentro de pocos años esa parte de los flores va a salir a construir. Estamos en el municipio de Chía observando unos procesos de crecimiento urbano, densificación, conurbación de estas ciudades del altiplano de Bogotá, para posteriormente llegar con buenos insumos a oficina y terminar nuestros estudios geográficos. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Mucho gusto. Qué gusto, ¿cómo me le ha ido? Muy bien. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno, nos alegra mucho. Estamos estudiando cómo ha crecido Chía y casi que se ha unido Se ha expandido con Cajicá, bastante. ¿cierto? Y hacia Bogotá también, porque Chía era un caserío pequeño, pero ahorita ya se llenó todo de conjuntos, más que todo. Sí. Ya no se cultiva como se cultivaba Exacto, antes. aquí sembraban cebada, maíz y papa. Ya no hay un cultivo ni de flores, prácticamente eso ya se acabó. No hay dónde, el campo ya se desapareció. Dentro de estas tareas es muy interesante poder aprovechar las diferentes formas de diálogo que tenemos con los pobladores locales. Posteriormente, con el tiempo, pues vienen otras vías que conectan la que viene de Bogotá Autonorte, que viene del oriente, y la del sur, que proviene de Cota. Esas dos vías también le dan mucha dinámica al crecimiento urbano. Además del trabajo con las comunidades, para el Instituto Geográfico y para los estudios geográficos es importante hacer contacto con las diferentes instituciones territoriales. En ese sentido nos encontramos en la zona central de Chía y nos disponemos a hacer contacto con las diferentes autoridades de orden institucional. Después de realizar los trabajos de campo en el municipio de Chía, regresamos al instituto para emprender las tareas de análisis, elaboración de los mapas síntesis y el documento final del estudio geográfico. Hicimos unas entrevistas y encuestas. Esta información ya te la suministramos, entonces necesitamos que nos hagas un acercamiento de la zona de estudio que es el municipio de Chía. Ese fue el sector estudiado. Ese fue el sector estudiado. La etapa final de los estudios geográficos consiste en su publicación en formatos análogo y digital. Esto con la finalidad de que los usuarios y los tomadores de decisiones puedan hacer uso de estos. El nombre del departamento de Santander fue dado por el general Francisco de Paula Santander, conocido como el hombre de las leyes. Fue prócer de la independencia y primer presidente constitucional de la Nueva Granada, hoy Colombia. El departamento de Santander, antes de la llegada de los conquistadores, se le conocía como territorio Guane, lugar donde vivía el grupo indígena de la familia lingüística Chibcha. Santander es también un apellido proveniente de la ciudad y puerto de Santander, capital de la provincia de la Cantabria de España. Espere más información sobre el origen y el significado de las palabras. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Ángela Castro, quien es coordinadora del grupo de trabajo de investigación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabiana. ¿Cómo estás? Bien, Ángela, vamos a hablar sobre geografía, un tema, bueno, obviamente que le compete a nuestro instituto, y vamos a comenzar por contarle a la familia colombiana qué son los estudios geográficos.
Pues mira, Fabiana, un estudio geográfico es el resultado de un proceso de investigación en el que se hace un análisis del territorio en términos de sus dinámicas y procesos espaciales. Se analizan las dimensiones social, cultural, económica, ambiental, todas las dimensiones del territorio. Estos estudios pueden ser, dependiendo del propósito, pueden variar dependiendo del propósito y de la escala de trabajo. Cuando hablamos de la escala de trabajo estamos hablando que pueden ser estudios locales, regionales, en el caso de Colombia hablamos de departamentales, y estudios nacionales que trabajan diferentes temáticas. Cuando uno habla del propósito, podemos hablar de que se hacen estudios geográficos para analizar alguna dinámica del territorio, por ejemplo, actualmente podemos hablar de turismo, de los procesos de urbanización. En el caso del Instituto Geográfico, al interior del instituto, los estudios geográficos también aportan o son base para las labores de las otras áreas. Por ejemplo, en la subdirección de agrología se pueden hacer estudios geográficos que dan la caracterización sociocultural o económica de todos esos estudios que ellos hacen en términos de los conflictos de uso de la tierra. En el caso de la subdirección de catastro, por ejemplo, nosotros podemos aportar desde un estudio geográfico la caracterización de las condiciones económicas o sociales locales para que se haga la zonificación que se hace allí de las zonas geoeconómicas homogéneas. ¿Cuál es entonces la misión del instituto como tal en este sentido? ¿Por qué es la autoridad? Pues mira, Fabiana, el Instituto Geográfico es autoridad geográfica en el país porque precisamente en su misión se contempla la producción, la investigación, la difusión de información y estudios geográficos. Estos estudios geográficos, por supuesto, son los que aportan en el territorio para la toma de decisiones de quienes hacen planificación, del ordenamiento territorial, de los que hacen política pública. Entonces, digamos que los estudios geográficos y esa autoridad geográfica del instituto en el país, digamos que es un referente importante para que los que toman decisiones puedan hacerlo, son una base fundamental. Igualmente, el instituto es autoridad geográfica porque es desde la geografía donde se orienta conceptualmente la labor de otras áreas, en geodesia, en cartografía, en agrología, en catastro. Y por supuesto, es el instituto el que brinda este tipo de investigaciones para toma de decisiones en todo orden. En las entidades territoriales, municipios, departamentos, son las entidades las que demandan información del instituto, información geográfica de todo nivel, desde datos hasta estos estudios de los que te estaba hablando, y por supuesto también las entidades, incluso privadas, universidades, somos autoridad porque muchas entidades demandan estudios del instituto para que les hagamos, por ejemplo, atlas. En el caso muy recientemente se hizo un atlas para la Federación Nacional de Cafeteros, el Atlas Cafetero de Colombia, y así sucesivamente muchas entidades. Entonces, por eso somos autoridad geográfica en el país. Bueno, Ángela, estos estudios geográficos tienen diferentes clasificaciones. ¿Cuáles son? Mira, Fabiana, dependiendo del propósito, nosotros podemos agrupar los estudios en estudios regionales. En el caso específico, en el instituto hacemos publicaciones dirigidas a la caracterización de los departamentos, por ejemplo. Es en el grupo de estudios donde se hace esta documentación de nombres geográficos, una de las secciones que se trabajan aquí en el programa de los topónimos. Es allí donde se hace ese estudio de todo el nombramiento de los lugares en el país. También hacemos geografías temáticas, que son unos estudios que se hacen sobre temas específicos. Recientemente terminamos de hacer la publicación de una geografía del turismo en Colombia, pero también hacemos atlas, también hacemos mapas temáticos, mapas turísticos, en fin, una variedad de estudios, y dependiendo de la demanda de los clientes, porque también hay muchos clientes en términos de entidades territoriales y entidades que nos solicitan estudios geográficos. Es decir, que estos estudios van dirigidos a quien los solicite y a cualquier tipo de público. Y también por misionalidad del instituto se hacen esos estudios geográficos. ¿Cuál es en este momento pues el estudio más importante que están realizando ustedes desde allí, desde su equipo? Pues mira, por constitución y por misionalidad, el estudio más importante es el Diccionario Geográfico de Colombia. Es un diccionario que hace toda la relación de los sitios del país, digamos que documenta en términos no solo del nombre, porque esa es la labor de la publicación de nombres geográficos, sino de también dar información general de todas las entidades, municipios, departamentos, el mismo país.
es emblemático, digamos que es emblemático, junto con la publicación de nombres geográficos de Colombia en sus diferentes regiones. Actualmente estamos haciendo un estudio importante que uno diría, bueno, otras entidades han hecho esos estudios, pero nosotros digamos que el enfoque de nuestros estudios es muy desde la geografía, de entender el territorio de manera integral. ¿Cambiará entonces el mapa de Colombia a partir de esos estudios o quedará definido igual la territorialidad? No es tanto que cambie, es que es entender el territorio desde otras perspectivas, de una manera más integral, dejar las ideas tradicionales, por ejemplo, de hablar de regiones naturales, porque es que, digamos que históricamente se hablaba de regiones naturales, pero digamos que eso es un concepto que hay que reevaluar, porque las regiones no existen per se, dependiendo del tipo de estudios que se haga, se pueden hacer diferentes regionalizaciones, entonces es dependiendo del propósito del estudio, uno puede entender el país de diferentes maneras para poder dar soluciones a problemáticas específicas. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Es la geógrafa Ángela Castro, quien es la coordinadora de estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Fue un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, Fabiana, muy amable. Bueno, a ustedes les pedimos que no se aparten. Tenemos información en este momento sobre nuestra red de servicios. Adelante. Hola Fabiana, nos encontramos en la biblioteca especializada del IGAC. Aquí podrás encontrar y consultar todo tipo de libros, mapas geográficos, atlas, diccionarios, estudios de suelos, levantamientos topográficos de gran variedad y de alta calidad. Gracias, Luisa Fernanda. Sin duda alguna, nuestras publicaciones son el resultado de profundas y detalladas investigaciones que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha venido adelantando desde 1950 y que usted puede consultar o adquirir de forma análoga o digital. Todas nuestras publicaciones las puedes encontrar de forma presencial en nuestra sede central en Bogotá o en nuestras 22 direcciones territoriales a nivel nacional. Próximamente estaremos ampliando más información de nuestra tienda virtual. Veamos de forma práctica qué tipo de estudios geográficos se producen aquí en el IGAC. Atlas nacionales, regionales y temáticos. Geografías temáticas, geografías departamentales, nombres geográficos nacionales, regionales y locales, mapas temáticos y de ruta. El nombre del departamento de La Guajira surge a partir de la denominación del Guayú, comunidad indígena que lo habita. Para otras fuentes, el término Guajira es una adulteración del vocablo caribe Guaira, que traduce amigo íntimo, hermano y sobrino, y que los españoles dieron a la tierra en nombre de Huira. Otras posturas afirman que Guajira es el nombre que resultó de unir dos palabras del vocablo caribe, teniendo como resultado Guaj, que significa sitio, lugar. La palabra Guajira está compuesta morfológicamente por guaque, significa embarcación, y gira o giro, que significa nuevo. Estos significados corresponden a la etnia Guarauno. Espere más información sobre el origen y el significado de las palabras. Los niños también forman parte de nuestra familia IGAC. Hola, soy el archipiélago de San Andrés y Providencia. Esta isla está ubicada en el Mar Caribe. El archipiélago está formado por varias islas. Está San Andrés y Providencia. Y Catalina. Santa Catalina. Los Cayos Alburquerques. Serrana, Roncador y Quitasueño. Y muchas islas más. Su capital es la isla de San Andrés. La belleza de las playas es fabulosa. Aquí tenemos el mar de 7 colores. Somos un destino turístico y muy importante. En la isla de Providencia está llena de corales y hace que todo se vea muy bonito.
fauna marina está llena de peces, estrella de mar, corales y medusas y muchos cocos. Ha llegado el momento de nuestra sección ¿Cómo se hace con Agustín? Y para este programa se dio a la tarea de investigar sobre el oficio del geógrafo. Adelante, Agustín. Hola amigos del IGAC. Hoy en nuestro programa IGAC TV Mapeando un Nuevo País, vamos a conocer uno de los trabajos más completos que existen en los oficios de la geografía. Se trata nada más ni nada menos que del oficio del geógrafo. Inicialmente le preguntamos, ¿qué es un geógrafo? Un geógrafo es un profesional que analiza en forma integral los fenómenos que se interrelacionan entre la sociedad y el territorio. De acuerdo a sus conocimientos, ayuda a mirar y a exponer y espacializar esos fenómenos a través de una cartografía o a través de estudios que se interpretan sobre el territorio. Pero qué interesante estudiar las relaciones entre el hombre y su espacio geográfico y entender los equilibrios y desequilibrios que se generan entre el hombre y la naturaleza. Brevemente ilústrenos, más allá de todo esto, ¿qué hace un geógrafo? Un geógrafo puede trabajar en diferentes aspectos, tales como el ordenamiento territorial, la planeación, mirar estudios demográficos, hacer estudios de ampliación de ciudades, hacer estudios de economía y participar en forma integral con otras profesiones en donde pueda mirar cómo se espacializan los fenómenos en el territorio. Pero señálenos, por favor, ¿cuál es la importancia del trabajo que usted realiza? Como profesional de la geografía, el geógrafo lidera grupos de investigación y participa en grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, con los cuales puede desarrollar trabajos en donde pueda mostrar a la comunidad y al gobierno en general cómo se desarrollan los fenómenos geográficos y que sirvan para la toma de decisiones. Pero ahora quisiera saber, ¿qué función realiza un geógrafo aquí en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? El geógrafo participa en los diferentes grupos internos de trabajo del instituto, tales como ordenamiento territorial, estudios geográficos, fronteras y límites. Allí participa con los demás profesionales en estudios en los cuales el instituto en este momento está adelantando a nivel nacional y que son la misión del mismo instituto. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando dónde se puede estudiar o dónde se puede formar uno, ¿como geógrafo? Actualmente el geógrafo se forma en diferentes universidades en el país. Para el caso de Bogotá tenemos la Universidad Nacional, la Universidad Externado y los ingenieros geógrafos ambientales en la Universidad UTCA. Para el caso regional tenemos la Universidad de Córdoba, la Universidad de Nariño y la Universidad del Valle. Igualmente debemos anotar que existe la geografía en nivel doctorado en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia y a nivel de maestría igualmente en esta universidad y en la Universidad Nacional. Les presentamos el IGAC en los medios. IGAC terminó el traslado y delimitación del municipio de Belén de Bajirá en Chocó. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Cerrejón realizan estudios de suelos en La Guajira. Bardillas, una quebrada del Huila que se ahoga en medio de los cafetales. Decenas de millones de hectáreas en Colombia necesitan ser restauradas. Restaurar antes que producir. Risaralda vale más de 19 billones de pesos. Desde Pereira, IGAC le rindió cuentas a Colombia. Recuerde visitar nuestras redes sociales www.igac.go.co, para Instagram, Twitter y Facebook @IGAC Colombia. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos.